Y hemos vuelto y se ve una parte de nuestra entrevistada. Una parte de su... Vamos, que venimos rapidísimo acá. Ahora estamos con 2 integrantes del sindicato UNTER. Estamos aquí con Carolina, con Malena, gracias por venir. Ellas son integrantes de la comisión directiva de la seccional Fisque-Menuco. Que bueno, una de las cosas que han hecho es cambiarle el nombre a la seccional, porque las mujeres cuando llegan cambian todo de golpe, ¿viste? Es así. Y bueno, ¿cómo andan? Carolina, Malena. Contentas de poder participar de este espacio, que seguimos. Gracias. Que nos parece interesante, la mirada, las voces que permiten llegar acá a este espacio, me parece que está bueno. Y bueno, también hemos aprendido, porque hemos escuchado entrevistados respecto al análisis que hacen del momento político que vivimos, ¿no? Qué bueno. Les contamos por ahí para quienes no saben, Carolina es la secretaria general, Malena es la secretaria gremial de UNTER, un sindicato, el sindicato docente, un sindicato muy poderoso acá en nuestra provincia, un sindicato histórico de acá de Río Negro, el que siempre va marcando un poco el rumbo, ¿no? Es un sindicato siempre, que tiene mucha tradición. La comisión está desde diciembre del año pasado, una nueva gestión. Cuéntenos cómo vienen en este momento que les tocó político, bastante, ¿no? Les tocó un momento, digamos, el mileísmo en el gobierno, sí. Ver el TICNEC todavía en la provincia. ¿Qué análisis pueden hacer, digamos, de este tiempo que, bueno, todavía va a poco tiempo, digamos, de gestión, pero realmente han tenido que hacer mucha fuerza, ¿o no?, por el grupo docente. Sí, por ahí para contarles que, bueno, lo que se dio, primero es algo interno, pero es interesante porque esto que planteabas recién, Lili, del cambio de nombre, tiene que ver con modificar un poco la orientación política de nuestro sindicato, que venía con una línea de trabajo y de posicionamiento desde hace más de 20 años. Entonces fue como, bueno, hay una sensación, nosotros tenemos un poco esa sensación en la comisión local de, poner en movimiento, como decías, es un sindicato grande acá en nuestra ciudad, somos más de 2.600 afiliadas y afiliades, y bueno, tiene una tradición, como ya tenemos más de 50 años, es un sindicato único, docente, de todos los niveles educativos, incluido el nivel superior. No hay otro sindicato docente de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en este marco, en este contexto, como bien decías, nosotros iniciamos ya con un posicionamiento de que, bueno, ya sabíamos que íbamos a ir a la lucha. Y un poco la discusión y el momento está en lo interno, pero también lo externo, momento de lucha porque necesitamos la recomposición salarial. Nosotros asumimos en diciembre, el 9 de diciembre, y ya teníamos desde septiembre un congelamiento. El gobernador Bedel Tignek, como buen estudiante de las políticas de Milei, había decidido que las propuestas siempre no iban a alcanzar o a superar el techo que había puesto de las paritarias nacionales, ¿no? Y en ese marco, bueno, un poco el debate en el que estamos, llegamos del congreso, del quinto congreso, congreso es la instancia máxima de definición de nuestro sindicato, el quinto congreso, que es la quinta paritaria que tuvimos. Bueno, estamos en ese debate y en esa puja. Logramos un acercamiento con la propuesta del IPC en su momento, pero bueno, no alcanzamos ni a la recomposición que necesitamos, no solamente en relación a la inflación. Bueno, estamos en esa puja, en ese momento de lucha. Digo, de esto de interno y externo, porque venimos también en esta activación de la activación del sindicato con, por ejemplo, la elección de delegados y delegadas, que es una forma de fortalecerlo también.
Sí, por ahí contar eso, que la organización del sindicato tiene como base, digamos, y nosotros le hemos dado como esta perspectiva, que se eligen delegados y delegadas y delegados por escuela, ¿no? Legades. Entonces nosotros ahí se inició toda una campaña de poder darle voz y darle cuerpo a ese cuerpo delegado justamente, y que hoy nos parece el hecho político, uno de los hechos políticos más importantes de acá de la seccional. Otras seccionales ya lo vienen haciendo, obviamente, y es un lugar de militancia y de organización de los compañeros, pero nos parece fundamental en este momento, un año que arrancó con lucha, que arrancó también con un avance del ajuste, porque arrancó con cierre de cargos en inicial, en especial. Después también arrancó con reformas en los diferentes niveles, ¿no? O sea, es un gobierno que avanza en el ajuste y en las reformas en ese sentido, pero nosotros también avanzamos, digamos, y eso también lo tenemos que poner en la mesa, en organización y también en algunas conquistas. Nosotros venimos en ese camino. Bueno, decían que ya se venían preparando para un contexto de lucha, ¿no? Las bases, las docentes venían reclamando un sindicato más fuerte en ese sentido. Y bueno, hace 3 semanas hubo una represión muy fuerte en el puente que une ambas provincias, Río Negro y Neuquén. Desde ese hecho en puntual, donde también hubo solidaridad, ¿no?, del resto de los sindicatos, también, ¿cómo se vienen organizando? Bueno, digamos, como lo que vos decís, nosotros venimos haciendo un proceso de visibilización de la situación que tenemos. Un proceso de visibilización y en esto de búsqueda de solidaridad, de unidad, porque entendemos que, nadie puede solo ni sola y necesitamos construir redes, digamos, a esta avanzada reaccionaria que tenemos, nacional y provincial también, lo de las redes es fundamental. Entonces, en ese sentido, era la segunda jornada de visibilización en la ruta, la primera había sido en Barra del Medio, entonces fuimos ahí y nos encontramos con un posicionamiento del gobierno, una recepción que iba a tensar, o sea, donde no nos permitía ni siquiera acercarnos a volantear, o sea, había una cantidad importante de uniformados. Esa fue la recepción, pero como nosotros teníamos una definición que era poder visibilizar, acercarnos al transeúnte con el volante, poder plantear, la realidad es que si bien hemos tenido paritarias, la mayoría de las paritarias no se sienta la ministra, no tenemos una propuesta, o las personas que se sientan no llevan una posibilidad de negociación, entonces nos quedamos con un diálogo que es no diálogo. Claro. Entonces esa búsqueda de visibilización es también poder decir no alcanza con esto, necesitamos que el gobierno verdaderamente escuche cuál es nuestro reclamo, ¿sí? Que tiene que ver con la recomposición salarial, pero también tiene que ver con las condiciones laborales. Esto que decía Male de las reformas no es un detalle, porque es en la avanzada de estas reformas que van hacia un modelo neoliberal en la educación, que nosotros ya lo vivimos en la década del 90 y antes también en otras épocas de dictadura respecto al proyecto educativo para nuestro país. Y ahora hay como una profundización de querer hacer esto, es decir, una injerencia de que el sostenimiento tenga que ver con capitales privados, de la educación, de que los planes correspondan a los intereses del sector privado. Bueno, el gobernador dice que no, pero nosotros recibimos las resoluciones nacionales y provinciales en relación a esto. En esa jornada, perdón que me vaya, pero está bien, en esa jornada lo que nos encontramos, primero es esto, nosotros empezamos a hacer un recorrido de rondas al interno de la ruta, hicimos unas rondas, y en esas rondas, en algún momento tenemos que bajar a la ruta, a recorrerla hasta... Cuando nos bajamos nos encontramos con la represión. Fue bastante agresiva la respuesta. Ellos llevaban incluso armas largas. Fue bastante agresiva decir que nosotros teníamos la definición de no confrontar. Entonces, resguardando la integridad física. Claro, digamos, pero además porque la idea no era esa. La idea era poder llegar. Tal fue así que fueron ellos
prefectura quien termina cortando la ruta y nos encontramos que los camiones que estaban frenados nos hacían bocinas, nos gritaban, nos alentaban, o sea, los mismos automovilistas que no podían pasar nos alentaban en nuestro reclamo, ¿no? Entonces ahí hubo como una situación muy extraña. Y fue agresiva porque directamente nos apuntaban con los gases a la cara. O sea, no es que había una intención de dispersión, había una intención de agresión concreta. Sí, la respuesta también fue de solidaridad. O sea, enseguida los mensajes, cómo están, dónde están. El otro día tuvimos la primera reunión de delegados de toda la seccional, de todos los niveles, toda la movilidad y todas las modalidades, y fue muy grande. Y todos los compañeros en sus intervenciones decían, bueno, me solidarizo con los compañeros. Y eso muestra también como un ánimo de hacer, de estar, de poder ayudar, de poder apoyar. Y nosotros también tenemos respuesta acerca de eso, porque también lo que nos viene pasando es que el gobierno nos violenta con los descuentos. Y esto hay que decirlo así, son descuentos ilegales, son descuentos arbitrarios y son criminales también, porque inclusive avanzan con compañeros que están en licencia por enfermedad, licencia por tratamiento oncológico. Entonces ahí creemos que nosotros del sindicato tenemos que dar una respuesta. Se ha organizado el fondo de lucha con varias actividades para poder continuar en la lucha y crecer en organización y participación. Y es muy interesante cómo participan los compañeros y las compañeras ahí. De hecho, acá vinimos con una compañera que está en el fondo de lucha, que es delegada. Nos parece importante eso, como llenar de contenido y de acciones que puedan crecer, en que podamos visibilizar, como decía Caro, que podamos crecer en organización. Y creemos que están los convenios para eso. Los llamamos también como a esa reflexión y a ese ir sumándose. Tenemos que un proceso, y charlábamos un poco eso, es un proceso, hay diferentes momentos, y eso lo tenemos que poder seguir incentivando. Queríamos compartir también algo que información o fotos que nos pasó la Secretaría de Salud Escolar de la seccional. Por ahí, Gastón, si podemos ir compartiendo, porque no solo el sindicato está reclamando lo salarial, ¿no? Sino queríamos, estas son fotitos, son de varias escuelas, la Especial 2, la escuela, ESRN 150, ESRN 151, la primaria 350, varias escuelitas que miren el estado en el que están. Sabemos, siempre llegan reclamos de distintas escuelas, pero queríamos mostrar como un poco todo junto del panorama de nuestra educación pública, para decir, el dinero que nos dice el gobernador que está generando todo lo que están explotando no estaría yendo a las escuelas. ¿Qué es lo que puede hacer el sindicato en el caso de estas escuelas? Aparte me interesa saber cómo toma la comunidad también el reclamo del sindicato y cuando también se va a ver cómo está la escuela del barrio, cómo la familia nota, digamos, a dónde está siendo educado su hijo, su hija. ¿Cómo ven esa recepción en la comunidad? El React acá en vivo de las escuelas, nosotros porque ya lo vimos, pero no te deja de sorprender. Claro. No te deja de sorprender porque hay escuelas donde se está dando clases así, no es que eso pasó en enero y las fueron a arreglar en el receso o que las van a arreglar en el receso. Nosotros fuimos con Caro y otra compañera a la 350, donde estaban por empezar con el techo, se apareció una escuela abandonada o en construcción, el techo sin el durlock, las ratas en la cocina, a 2 días de empezar las clases. O sea, así arrancó este inicio de ciclo lectivo. Las compañeras ahí delegadas hicieron una asamblea con sus compañeros para definir si participaban o no, quienes salían a visibilizar y a denunciar esto. Salieron las 2 delegadas con nosotros, hicimos un vivo el otro día en la cocina de la 116, de la SRN 116 también. Digamos, son como los 2 hechos de inicio, sí. Y ahora, es eso, nosotros tenemos que poder visibilizarlo. Nosotros, hay diferentes cuestiones que tienen que ver con que si no están habitables las escuelas, nosotros tenemos, está la posibilidad de que se corten las clases, pero el tema es que la delegación de esta zona, ¿no?
no resuelve, digamos, o lo hace a partir de que nosotros vamos. Nosotros estamos yendo casi todos los miércoles con diferentes reclamos, con los delegados, con nota. Y bueno, y eso, digamos, se ha activado porque nosotros hemos ido, nosotros colectivo docente, ¿no? Eso también, y las familias también han ido, las familias del C17 por el transporte, que si no iban, no había transporte. Claro. ¿No? O sea, 17 que queda en Paso Córdoba. Sí. Bien. Entonces se empieza siempre por lo más vulnerable, pero a la vez, bueno, nosotros estamos ahí, o sea, la fortaleza del sindicato es que está en esos lugares y que tienen que estar, y que los docentes venimos denunciando eso con la comunidad. Eso también es un desafío, bueno, con la comunidad, cómo nos organizamos. Bueno, recientemente el gobernador Beretinlek dijo que él reconoce que no se llega a fin de mes en una entrevista que salió también en diferentes medios. Y que él cobra más o menos lo mismo, dijo, ¿no? Yo cobro más o menos lo mismo. Sí, dijo, y bueno, y plantea limitaciones fiscales, ¿no? El tema siempre de que no hay plata. Bueno, ¿qué tienen para decir ante esas declaraciones del gobernador? Bueno, en principio que también ha sido noticia que la provincia que más ha recibido regalías es la provincia de Río Negro. Uh-huh. Entonces, quizás si no hay plata, la pregunta es ¿en dónde está? ¿Cuál es la relación entre lo que se recibe y en dónde se invierte? Digamos, creemos que ahí también hay una mirada de lo educativo, en realidad de lo público, coincidente con la mirada del gobierno nacional de ataque a lo público, con esta creación de que por ahí hay como que el dinero se va, y no entender lo público como una defensa de los derechos y que implica también resolver otras cuestiones, porque una educación que sea de calidad, que realmente esté garantizada en todos sus aspectos, implica también la construcción social distinta, ¿no? Invertir en educación, invertir en cultura, invertir en salud, implica eso. Y hablo de lo de salud porque particularmente se da una cuestión también con los otros trabajadores de la salud que hay que poder señalar. Claro. Nosotros desde el año 2019, hablo nosotros los rionegrinos y en particular los trabajadores estatales, trabajadoras y trabajadores estatales, desde el 2019 desembarca con una empresa de auditorías médicas llamada Dienst. Una empresa que ya había sido acusada como nefasta, corrupta, que no resolvía el problema de la salud de los trabajadores estatales, que venía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. Desembarca y corre, y esto hace que el gobernador cierre un acuerdo millonario con esta empresa, ¿sí? Para terminar digamos, privatizar un sector que refería a la salud de los trabajadores y trabajadoras públicos que antes se resolvía con auditorías estatales, ¿no? Claro. El médico auditor que iba hasta tu casa cuando vos presentabas un certificado a certificar, efectivamente verificar el estado de salud o la razón por la que te habías ausentado de tu trabajo. Hoy eso se reemplaza por una pantalla y técnicos que no sabemos muchas veces quiénes son, que no se presentan con, digamos, no sabemos, incluso en algunos casos no se sabe si son médicos o qué, con entrevistas muy cortas, entrevistas que son todas virtuales. A veces la virtualidad no funciona por cuestiones de conexión, ¿no? Pensemos que nuestra provincia tiene un desarrollo territorial importante, que no está siempre cubierta con la conexión virtual. Uh-huh. Escuelas rurales. Escuelas rurales, o sea, esa es la realidad y se resuelve de esta manera. ¿Sí? Esto viene de situaciones que yo voy a nombrar dos ejemplos que son muy gráficos respecto a esto. Una situación en la que una compañera tuvo que mostrar su panza para decir que estaba embarazada porque no le querían admitir el certificado, por ejemplo. Digo, ¿por qué? Porque esto acota nuestras licencias por enfermedad, ¿sí? Porque muchas veces son acotadas, hay un desconocimiento de las certificaciones, ¿sí? Y esto lleva a que una parte asista enfermo, digamos. Ese es un caso. Otro caso de otra compañera con una enfermedad oncológica
que no le reconocían una consecuencia de esa enfermedad que le impedía, porque tenía constantes problemas estomacales, le impedía poder asistir a la escuela, no se lo admitieron, la compañera decide dejar de trabajar en educación. Digo, es grave. Sí. Y atenta contra hay una mirada de privatización, siendo que nosotros tenemos, del gobierno provincial, privatización de avances sobre nuestros derechos, que lo mismo se da en salud, porque eso podría ser parte del aparato estatal, ¿no? Como era antes. Sí. El sindicato, sobre todo docente, es un sindicato abierto, los afiliadas acuden, hay personas atendiendo, la comisión está ahí para la atención. Por eso termina siendo un termómetro de cómo está la situación en los compañeros en las escuelas y sobre todo en la vida cotidiana del docente. Ustedes hicieron una encuesta sobre el endeudamiento, ¿no? Que lo vivimos todos, ya lo hemos charlado mucho en nuestro programa, pero es interesante lo que está haciendo el sindicato porque es como que esta encuesta sectoriza mucho el nivel de endeudamiento y la cantidad de trabajos que tiene cada uno. ¿Cómo es el tema de la encuesta? ¿Ustedes la siguen compartiendo? Ese es un trabajo que va en vías de qué, digamos, ¿para qué están realizando ese relevamiento? Bueno, es una encuesta que sale porque empezaron a llegar, como vos decías, Lili, compañeros y compañeras afectados profundamente por los descuentos terribles debido a créditos que han pedido, porque el salario no alcanza. Esto que dice el gobernador, de que el salario no alcanza, es una Le pasa hasta el gobernador, tangible, ¿no? No es una mentira, es una realidad cotidiana. Si no, pregúntele a Dorni también, que cobraba 3,5 millones. No le alcanzaba. No le alcanzaba, pobre. Sí. Bueno, en esa realidad nos encontramos que hay compañeros y compañeras que cobran 0 pesos debido a los créditos que han pedido. Entonces, acá hay algo desde la ilegalidad, porque el salario, cualquier salario, está protegido por su origen alimentario. Entonces, en ese sentido, si bien uno puede tomar créditos, hay un freno. ¿Qué pasa? Esto es coincidente con lo que hablábamos antes. En el año 18, en la provincia, se define un freno a esta reserva del salario, ¿sí? Con una resolución provincial por un problema técnico, de revisión, de carga Bueno, esto se prolonga, no se levanta nunca. Y en el 19, junto con Diens, desembarcan en la provincia una serie de financieras. Una es Credit Now y otra es Financiera San Jorge. Las vamos a nombrar. Ya Credit Now, ya el nombre, ¿no? Te dice mucho. No podrían publicitar acá. No es un... No, de acá afuera, porque no. Digo que no es un detalle. Es una denuncia, porque, claramente. Nosotros venimos investigando quiénes están detrás. Hay varios documentos públicos respecto a esto, porque ¿qué nos encontramos? Cuando veíamos los recibos de los compañeros que nos mostraban, resulta que eran siempre los mismos. Y aparece Credit Now y aparecen una serie de mutuales que son MEPUC, AMSER, MEPUC, son varias, que no afectan solo a los trabajadores estatales de la educación, afectan a todos los trabajadores estatales. ¿Sí? Aparecen, y lo interesante es que estas empresas, sin mucho recorrido, tienen habilitado códigos de descuentos directos de nuestros saberes. ¿Sí? Ahí hay algo que suena extraño. Entonces tenemos compañeros y compañeras que quizás hace un año que vienen con descuentos y su salario es 0. O solo pueden cobrar la carga social, que hoy está en 12.000 pesos. Entonces están trabajando y no perciben haber. Cuando quieren salir de estos créditos, por eso hicimos la encuesta, muchos desconocían porque no habían sido habilitados no tenían el contrato, lo desconocían. Y entonces dicen, pero ¿cómo puede ser? La parte más interesante es esta. Sabemos cómo opera particularmente esta financiera, ¿no? La que está. Entonces van a la financiera, piden un crédito, les piden el contacto de celular.
Ahí no firman nada. Piden el contacto de celular y le dicen, ay, estuvimos pensando en tu caso, en tu situación, te ofrecemos este crédito, este crédito, este crédito. Sí, ya vemos, en un chat muy ameno, por celular. Claro. Y ahí, con un simple sí y un registro de un documento virtual, sin firmar nada, habilitan el código de descuento. ¿Qué pasa? En muchos casos, luego dice, bueno, ya voy a terminar. No, te quedan todavía 2 millones más para pedir. O sea, los intereses son usurarios completamente y siempre hay un enganche para otro nuevo crédito o que hay un punto del contrato que no habías leído y que... Sí, lo cual genera culpa también en los compañeros, claro. Porque, sí, bueno, que eso me parece que es lo interesante porque además de la encuesta estamos reuniendo, estamos reuniendo esos compañeros y haciendo esto, decir, bueno, no es que me pasó a mí solamente, poniendo en común una problemática que es del conjunto, digamos, que tiene que ver justamente con esto, con la raíz de que tenemos un salario que no alcanza, el pluritrabajo, las tareas de cuidado, que también, digamos, influyen a que estás desesperado porque tenés que, bueno, eso, muchas compañeras que están en la crianza monoparental, digamos, y eso claro. También tiene que ver con que el sindicato ahí no, digamos, no es que palia la situación, sino que la pone en común, ¿no? Sacamos esa culpa, digamos, que es un montón, porque encima de todo esto, encima tenemos la culpa de que, bueno, pero yo acepté. Bueno, pero en realidad sí, pero viene de esta situación, somos muchos y se pueden hacer cosas también para, si nos organizamos, y también tratando de unir, bueno, esto al fondo de lucha, a la lucha en sí, que es por salario digno, que nosotros podamos vivir de lo que trabajamos. Ayer comentaban, antes de ayer en la reunión de delegados, que muchos compañeros están yendo a trabajar a Neuquén. Claro. Entonces salía esta información que no la teníamos, o sea, sabíamos, sí, por conocidos, pero bueno. Y después también que la sala de profes o sea, es una feria, o sea, todos estamos vendiendo cosas para poder llegar a fin de mes, porque si no, no llegás. Entonces también eso, bueno, el sindicato también como un lugar para desnaturalizar eso y para decir, bueno, ¿cómo nos organizamos para poder vivir nuestro salario y para que no seamos nosotros los responsables de eso? Yo lo que quería terminar de decir, digo, en esta unidad y en esta denuncia que hacemos, digo, el gobierno de Berel Ticnec, de Juntos Somos Río Negro, habilita la entrada de una empresa, paga millonadas para esa empresa, para apuntar a que el castigo a quienes estamos enfermos, el desconocimiento de nuestros derechos, y sobre esa base nos quita vamos enfermos, entonces nos exponemos a situaciones complejas desde ahí. Y por el otro lado, con bajos salarios, somos presa fácil de distintas financieras que especulan, ganan dinero y quedamos esclavizados en eso, porque hay un entrampe, porque vos tomaste una responsabilidad. Eso es no solamente corrupción, es un negocio redondo que está haciendo Berel Ticnec. Digamos, todavía no hemos encontrado el documento que efectivamente vincule el poder provincial con las financieras, pero no estamos tan lejos de ese momento. De hecho, bueno, ya se han difundido contratos millonarios también en la contratación de consultoras privadas, agencias de comunicación, ¿sí? Para posicionar al gobernador en redes sociales. Lo fuimos trabajando también acá y es la verdad que es muy difícil porque es un combo de situaciones sociales que incluso explotan en las escuelas, ¿no? Problemas económicos de las familias, de los docentes, dificultades también de los estudiantes, ¿sí? Problemas de salud mental que se van profundizando y la escuela sigue siendo para mí personalmente el lugar de resistencia por excelencia de este modelo económico. No sé, Lili, si tenés una última pregunta. En realidad tengo acá la presión de la productora que me Bien. Dice que ya tenemos que ir cerrando. Dale. Ya tenemos a nuestros nuevos columnistas. Sí, da para hablar, qué sé yo. Un programa entero para Gunter. ¿Le dejamos la última?
Dale. Dale. La política, ¿cómo ven? ¿Cuál es la solución política que debería aplicarse aquí en la provincia? ¿La solución política para el conflicto o para la educación? Para la educación, para un modelo diferente educativo. Y nosotros necesitamos un modelo que fortalezca lo público, porque Bien. es como vos decís, es un lugar de encuentro. La Claro. bandera de la escuela pública, y nuestra provincia ha sido ejemplo en relación a eso, a las características de los planes. Acá no existen tantas escuelas privadas, pero eso no es casual, tiene que ver con una calidad, hay que fortalecer el sistema formador. Nosotros acá tenemos universidades, la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, pero además también el sistema formador provincial de los institutos de formación docente. Ujú. Es un sistema de calidad, es un lugar de resistencia donde se garantizan derechos de los estudiantes y hay un capital humano, y perdón por usar esta palabra, pero hay un capital humano que es motivo de orgullo. Bien. O sea, para nosotros como parte de la conducción local es un orgullo estar en el lugar donde estamos. Entonces tiene que ver con nuestra identidad y es algo que nosotros vamos a defender, digamos. Hay de dónde traer fortaleza, ¿no? Sí, por ahí también decir que del Congreso último en Viedma salió una propuesta de hacer marchas, hacer una jornada provincial de lucha este 29, lo anticipamos tirando acá. noticias, Estoy ya. tirando Buenísimo. primicia, que bueno, que vamos a estar llamando a los demás, 29 de mayo ahora, Ujú. a los demás sectores a poder movilizarnos con una marcha de antorchas, que también se ve en la calle la necesidad esta, ¿no? De encontrarnos. La última marcha universitaria por la defensa por la universidad me parece que es un poco la respuesta Bien. a tu pregunta, digamos, es eso. Hay una voluntad. Después también tenemos que ser conscientes que es una lucha larga, que es, digamos, que nos vendieron que nosotros éramos la casta, pero en realidad, digamos, no. Y se está ajustando por el lado en el que en realidad está la solución al problema, que es en la educación, es en la salud pública. Entonces, ahí también invitar a todos los que están escuchando a poder ser parte de esta marcha de antorchas, que sería, nosotros estuvimos ahí diciendo, bueno, por lo público, por la educación pública, por la salud, que es de nuestro pueblo, digamos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros amigos, es por ahí. A la gente solo la ayuda a la gente y hoy estamos en esa. Nosotros necesitamos poder encontrarnos y decir, bueno, nosotros queremos que sea por acá. Obviamente teniendo en cuenta que los gobiernos que están digamos, que van a ajustar y nosotros tenemos que poder darle respuesta a eso. Bien, bueno, muchísimas gracias Malena, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias compañera por estar acá haciendo el aguante. Perdón, ya vamos a tener un micrófono más y vamos a poder invitar más gente y una mesa Y más más programas grande, también. exactamente, y más programas para poder retomar todo lo que está sucediendo, que es mucho, pero estamos muy contentos de que finalmente hayamos podido concretar la entrevista. Bueno, gracias. Bueno, vamos a un corte y ya venimos.